Que mi Padre Jehová los bendiga. Aún sigo invitando a los pastores que vengan aquí y den el mensaje que Dios ha puesto en su corazón para bendecir a las almas que nos ven. Gloria sea al Señor. Ahora ya nos puede ver por nuestra página web Al Encuentro con Dios TV, y también nos puede ver a través de la plataforma virtual del Facebook de Al Encuentro con Dios TV. Y así que seguimos avanzando. Allí en la página web usted va a revisar. Hay algún material, hay algunos videos, hay videos de YouTube, hay las producciones que hacemos. Entonces todo eso es para que usted pueda tener más facilidades de poder disfrutar de lo que aquí hacemos humildemente para la gloria del Señor. Nos esforzamos, nosotros también nos esforzamos, nosotros también participamos en las necesidades que hay de esta obra. La obra necesita la economía, y los que estamos interesados en hacer y en obedecer esa misión que Dios nos ha dado, es que lo hacemos con gusto para poder satisfacer la necesidad de las almas que están muy lejos, donde no podemos llegar físicamente, personalmente, pero sí podemos llegar a través de los medios de comunicación, ya sean televisivos, virtuales, audio, aire libres, campañas. Todo lo que hagamos será bendecido por nuestro Dios y reconocido con bendiciones abundantes para su pueblo, para sus hijos. Que mi Padre Jehová bendiga. Vamos entonces, dejamos con ustedes a nuestro pastor Sixto Gómez Ayala en esta mañana. Dios lo bendiga. Muy buenos días, pastor Sixto Gómez Ayala. ¡Aleluya! Buenos días, hermanos Cisneros. Buenos días a toda la audiencia de TV Cristiana, Al Encuentro con Dios. Gracias al Señor por permitirme poder estar aquí en estos ambientes de TV Cristiana para poder, hermanos, compartir el mensaje de la palabra del Señor, que lunes tras lunes Dios me ha permitido el poder estar aquí para poder llevar en adelante este mensaje. Voy a invitarle a los que tienen a la mano poder leer en el libro de Deuteronomio, el capítulo 34, del versículo 1 hacia el 12. Deuteronomio capítulo 34, del versículo 1 al 12. Dice así la palabra del Señor. Subió Moisés de los campos de Moab al monte Nebo, a la cumbre del Pisga, que está enfrente de Jericó, y le mostró Jehová toda la tierra de Galaad hasta Dan, todo Neftalí y la tierra de Efraín y de Manasés, toda la tierra de Judá hasta el mar occidental, y el Negev y la llanura, la vega de Jericó, ciudad de las palmeras, hasta Zoar. Y le dijo Jehová: esta es la tierra de que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo: a tu descendencia la daré. Te he permitido verla con tus ojos, mas no pasarás allá. Y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová. Y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, enfrente de Bet Peor, y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron ni perdió su vigor. Y lloraron los hijos de Israel a Moisés en los campos de Moab 30 días, y así se cumplieron los días del lloro y del luto de Moisés. Y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él, y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. Y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. Nadie como él en todas las señales y prodigios que Jehová le envió a hacer en tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra. Y en el gran poder y en los hechos grandiosos y terribles que Moisés hizo a la vista de todo Israel. Bendito sea el nombre del Señor por esta hermosa lectura que hemos tomado en esta mañana para poder compartir la palabra del Señor, y vamos a pedir la dirección a Dios a través de una oración. Te doy gracias, mi Dios, por permitirme poder estar aquí en los ambientes de TV Cristiana, al encuentro con Dios, para poder compartir tu palabra, Señor. Que cada día ilumines mi mente para poder, Señor, hablar tu palabra y no hablar mi propio parecer, porque, Señor, sé que no tendría éxito. Pero lo que viene de tu presencia, Señor, a través del
escudriñamiento, Señor, de tu palabra, sé que vas a usarme como a ti mejor te parece. Gracias, oh Dios, y tu palabra expresaré en esta mañana, sabiendo que llegará a muchos corazones que verdaderamente lo necesitan. Estamos viviendo tiempos de grande aflicción, grande mortandad, y que para los cristianos, Señor, son señales de que pronto aparecerás, Padre, para llevar a tu iglesia, a los que se esfuerzan y hacen todo lo posible a pesar de las aflicciones o adversidades que se puedan presentar, pero siempre mirando hacia adelante y nunca hacia atrás. Gracias, Señor, en esta mañana tu palabra hablaré, seas tú quien me ilumines. Aleluya. Amén. Amén. Gloria a Dios, hermanos, por esta palabra que estamos leyendo lunes tras lunes. Y estamos pues ya hablando acerca de la sepultura de Moisés, de la muerte de Moisés. No sin antes retroceder un poquito atrás para hacer una reseña histórica de cómo Moisés fue utilizado por Dios. En el lunes pasado hablamos de la apostasía que se generó allá en el campamento donde ellos acamparon frente al río Jordán y frente a la ciudad de Jericó que ellos iban a conquistar, por supuesto. Entonces estaban casi a una distancia de 7 o 8 kilómetros del río Jordán. Habían acampado y ese lugar se llamaba Sitín. Y ahí en ese campamento pues era un lugar muy apropiado, muy tropical, era caluroso, había palmeras, sembrío de palmeras, y era un lugar agradable para acampar, para pasar momentos agradables. Allí Dios permitió que el pueblo de Israel acampara, hiciera sus tiendas, y por el momento ellos descansasen ahí para planificar cómo habrían de entrar a conquistar las tierras de Canaán. Tenían que cruzar el río Jordán. Y en ese lapso que ellos acampan, el diablo no se queda dormido porque ya estaban a un paso, prácticamente estaban a la frontera para entrar a las tierras de Canaán. Y el diablo jamás va a querer que un hijo de Dios ingrese, hermanos, a la patria celestial en este tiempo, si tengamos que hablar de este tiempo. Porque en este tiempo es la iglesia la que vamos rumbo a la patria celestial, a la presencia de Dios, y el diablo jamás va a querer que nosotros lleguemos a ese lugar. En el trayecto nos va a poner trabas, nos va a impedir de una y otra manera, utilizando de repente nuestras debilidades, pero tenemos que ser fuerte y valiente. Tenemos que nunca doblegarnos, sino siempre adelante. El paso que tengamos que dar, un paso firme y decidido, pero hacia adelante. Recordemos que escalamos un peldaño y cada peldaño que tengamos que escalar para acercarnos a la presencia de Dios, vamos a pasar por una prueba. Y esa prueba tenemos que vencerlo en el nombre del Señor. Entonces, hermanos, en ese lapso que ellos acamparon, el pueblo de Israel, estaban pasando un momento de descanso porque habían conquistado las tierras de Sehón, del rey Sehón, del rey Og. Eran reyes poderosos, preparados para la guerra, pero en el nombre del Señor el pueblo de Israel los venció y conquistaron esas tierras que después fueron distribuidas para la tribu de Gad, para la tribu de Rubén y para la media tribu de Manasés, que quedaban en ese extremo, al otro lado del río Jordán. Bien, hermanos, entonces en ese lapso ellos fueron tentados, hubo una idolatría. Ahí Balaam no se había resignado, habíamos dicho. Él quería siempre ese ofrecimiento que le hizo el rey Acab a Balaam, esas dádivas, y él, por supuesto, que trató, después de haber sido, que el rey le dijo que se regresase a su tierra y no lo quería ver porque lo iba a matar, él, por la codicia, por las dádivas que el rey le había ofrecido. Entonces él regresó para aconsejar al rey para que les hiciera pecar, transgredir la palabra de Dios al pueblo de Israel. Por esta razón entró la apostasía en el pueblo de Israel, porque el diablo, hermanos, utilizando el consejo de Balaam hacia el rey Acab para que introdujera madianitas, moabitas al campamento del pueblo de Israel. Y así fue. Si los hombres guerreros no pudieron vencerlo, el enemigo, al ejército de Israel,
Entonces, hermanos, las mujeres fueron las que vencieron. Las mujeres fueron las que mataron, hicieron una grande matanza, porque el pueblo de Israel, por causa de esa violación a la palabra del Señor, por haber permitido, hermanos, mantener esas amistades con el pueblo pagano, con estas mujeres que después se convirtieron, hermano, en una idolatría, participaron de sus fiestas, participaron de sus orgías sexuales y todo se corrompió. Por esta razón, hermanos, lo que los soldados del pueblo enemigo no pudieron matar en la guerra, esa cantidad de soldados, pues las mujeres sí, con sus estrategias y sus artimañas, hermanos, por ese pecado que ellas introdujeron en el campamento del pueblo de Israel, murieron 24,000 israelitas, 24,000 hebreos. Fue una grande mortandad para el pueblo de Israel. Esa fue, hermanos, la apostasía que vivió el pueblo de Israel. Pero eso, gracias a Dios, a través de Moisés, hermanos, intercedió y la gloria sea para el Señor. Todo volvió a la normalidad. Entonces es ahí donde ya estaban, después de haber sido castigados, por supuesto, por esta abominación, esta idolatría, ¿no? Después que uno de los sacerdotes, hijo de Eleazar, mató a este príncipe del pueblo de Israel, que había entrado con una madianita a su campamento, y él fue con su lanza y los traspasó a los dos. Entonces, hermanos, de esta manera fue, digamos, quitado esa plaga, esa pestilencia que llevaba una grande mortandad. De esa manera, hermanos, se apaciguó la ira de Dios. Y por eso, bueno, todo después ya vuelve a la normalidad. El pueblo se reconcilió con Dios, reconocieron, hermanos, su ofensa, reconocieron que habían desobedecido a Dios. Y Dios es grande en misericordia, hermanos. Cuando ve el corazón contrito y humillado, Dios está dispuesto a volver nuevamente con ellos. Así es que en ese lapso Moisés pidió a Dios que le concediera pasar, llevar al pueblo y traspasar a las tierras de Canaán. Por lo tanto, Dios le había dicho y le volvió a repetir que no insistiera, que no iba él a pasar al pueblo de Israel hacia las tierras de Canaán. Y Dios le hizo recordar que hasta aquí nomás has llegado. Ahora tendrás que, le ordenó, que poner a un sucesor para que él sea quien lleve en adelante al pueblo de Israel. Y por lo tanto le dijo a Moisés: si tú subirás a la cumbre del monte Pisga, y allí te voy a mostrar para que con tus ojos mires las tierras de Canaán, pero más no entrarás. Esa es la opción que Dios le dio a Moisés. Solamente de mirar las tierras, que si él no hubiese transgredido, él hubiese entrado a las tierras de Canaán. Pero él cometió una desobediencia. Y las desobediencias se pagan, hermanos. Eso está escrito en la palabra del Señor. No hay que acomodarlo, la palabra de Dios, a nuestra manera. No. Dios es ordenado. Y si Él, hermanos, en su palabra nos ordena, tenemos que cumplir conforme está en su palabra. Y no tratemos de acomodarlo a nuestra manera para encontrar justicia en la palabra de Dios. No es así, hermanos. Y por lo tanto, Moisés quiso que Dios le perdonara, pero Dios ya estaba dicho que aquel que transgredía tenía que ser condenado. Y por lo tanto, Moisés no podía entrar a las tierras de Canaán. Y es así como Moisés lo escoge a Josué, porque Josué era el que estaba siempre al lado de él. Desde muy joven fue su brazo derecho, y Moisés escogió a él, porque lo vio cualidades, vio virtudes, valores en él, y que él era el hombre quien podía llevar en adelante y reemplazarlo. Por eso, poniendo las manos sobre él, descendió el Espíritu de Dios en él y la sabiduría de Dios en Josué, para que él llevase y se hiciese cargo a partir de la muerte de Moisés a pasar
al pueblo de Israel al otro lado del río Jordán, a conquistar las tierras de Canaán. Y de esta manera, después que ungió delante del pueblo y delante del sumo sacerdote, el sacerdote Eleazar, entonces, hermanos, es ahí cuando él obedece a la palabra del Señor, porque Dios le ordena que suba al monte Pisga, a la cumbre, a la parte alta, primeramente para que le haga ver con sus ojos y contemple aquella Jerusalén, aquella Canaán, que él nunca iba a poder entrar. Entonces, por causa de su desobediencia, ¿qué era lo que había hecho Moisés? ¿Cuál era la transgresión? ¿Cuál era el pecado que había cometido Moisés para que Dios le impida llevar al pueblo de Israel y entrar a las tierras de Canaán? Moisés se atribuyó la honra y la gloria para él. Lejos de exaltar el nombre de Dios, se atribuyó el honor para él. Hermanos, ese es el error más grande de Moisés, y eso nos queda para nosotros como una experiencia para darnos cuenta, hermanos, que toda la honra y toda la gloria es para Dios. Nosotros solamente somos siervos de Él. Y Moisés se atribuyó esa honra. Moisés y Aarón. Dios le dijo cuando el pueblo fue probado y se acabó el agua, los ríos se secaron y el pueblo, la nueva generación, comenzó a murmurar igual que sus padres. Y Moisés, a la verdad, se airó porque pensó que esta nueva generación tenían una mente mejor que la de sus padres. Pero grande fue su sorpresa cuando vio que ellos comenzaron a murmurar de Dios y de Moisés, igual que sus padres. Él se encolerizó, pidió ayuda a Dios, y Dios le dijo: lleva al pueblo, reúnelos en la peña. Pero no le dijo que golpeara la peña, sino le dijo: y hablarás a la peña. Él tenía que reunir al pueblo y hablar de la gloria de Dios y decirles que la murmuración contra Moisés, contra ellos, no estaba bien, porque tenían que honrar a Dios, tenía que hacer reflexionar al pueblo, tenía que hacerles ver que el poder venía de Dios y no de Moisés, tenía que hacerles ver, y en presencia de ellos tenía que exaltar el nombre de Dios y hablar a la peña en el nombre de Dios y decir a la peña que brote agua, y la peña hubiese brotado agua sin necesidad de ser golpeada por segunda vez, porque esa peña representaba a Cristo, y Cristo iba a morir una sola vez para redimir nuestros pecados, no varias veces. Por esta razón se exaltó a sí mismo, porque él, descargando su cólera, su ira, llamó al pueblo, les exhortó y les dijo: os haremos brotar agua de esta peña. Se atribuyeron, hermanos, el poder, dando a entender al pueblo que de ellos era el poder, y ordenaron a la peña para que salga agua golpeándolo. Hermanos, eso fue el pecado y la desobediencia. No obedeció el mandato de Dios, hizo su propio parecer, y eso fue desobediencia. ¿Qué nos enseña, hermanos, esta historia de Moisés? En este tiempo también, hermanos, cometemos los mismos errores. Muchas veces, cuando somos utilizados por el poder del Espíritu Santo, como que nos creemos, hermanos, y damos a entender que hay un poder que es nuestro. Todo viene de parte de Dios. Nosotros simplemente somos siervos de Dios. Toda la exaltación, toda la honra, toda la gloria es para Dios, y no atribuirnos esos halagos para nosotros, porque deshonramos de esta manera a Dios. Por esta razón, hermanos, muchos proyectos que nos trazamos no se cumplieron o no se cumplen,
porque estamos haciendo nuestro propio parecer y queremos acomodarlo a nuestra manera. No, hermanos, toda la sabiduría viene de lo alto. Todas las cualidades, las virtudes que Dios obra a través de ti, viene de Dios. Y nada hagas resaltar que te pertenece. No te vanaglories, no nos vanagloriemos, hermanos. No toda la honra y toda la gloria sea para nuestro Dios. Por esta razón Moisés le fue prohibido de llevar al pueblo de Israel a las tierras de Canaán. Él había desobedecido a Dios, por lo tanto tenía que morir. Tenía que morir, porque la paga del pecado es muerte. Qué pena, porque podía haber sido como Elías y podía haber traspasado y llevado a la presencia de Dios sin haber conocido la muerte. Pero por haber desobedecido y transgredido la ley de Dios, la paga de ese pecado es la muerte. Por lo tanto, él tenía que morir. Por eso es que Dios le dice, ándate y sube a la cumbre y mirarás, solamente mirarás con tus ojos, pero más no entrarás. Así es que él miró aquellas tierras, hermanos, desde el occidente, desde los 4 puntos cardinales, hacia el occidente, hacia el norte, hacia el este, hacia el sur. Pudo mirarlo él y contemplar esas tierras en las cuales Dios le iba a dar al pueblo de Israel. Y no solamente le permitió ver aquella Canaán terrenal, sino también Dios le iluminó y le abrió los ojos espirituales para que él pueda contemplar aquella patria celestial donde iba a ir o va a ir el nuevo pueblo de Dios, que es la iglesia de Jesucristo. Le mostró también cuál era el final, cómo iba a terminar el pueblo de Israel por su desobediencia. Le mostró a Moisés cómo iba a venir el ejército romano a través de su general Tito e iba a avasallar la ciudad y cómo iban a sufrir. Él veía cómo las mujeres iban a matar a sus hijos por causa del hambre, para comerlos como alimento. Todo eso contempló Moisés y a verdad que se sintió atribulado. Dios le hizo ver cómo iba a terminar hasta el día de hoy aquellas tierras que Dios le dio al pueblo de Israel, donde fluía leche y miel, símbolo de riqueza, tanto natural como espiritual. Cómo iba a quedar aquel pueblo por su desobediencia. Pero al mismo tiempo le mostró también a la nueva Jerusalén, a la ciudad espiritual, la nueva Jerusalén. También le mostró a los redimidos que componían esta ciudad santa, que iban a heredar la vida eterna. ¿Por qué? Porque creían en Jesucristo. Entonces, hermanos, Dios le mostró para que le quite el temor, porque él tenía temor. La muerte infunde temor. ¿Ustedes creen que cuando Dios le ordenó para que suba al monte, él subió tan animoso? No. ¿Quién se sentiría bien cuando le tengan que decir sube a tal lugar porque ahí vas a morir? Hermanos, él no se sintió tan bien. Se sintió triste. Había temor, porque sabía que por su desobediencia iba a morir. Y ahí estaba el enemigo para acusarlo. Y entonces, él tuvo que obedecer. Subió ese monte, meditando tristemente, porque sabía que cuando llegue a la cumbre, él iba a morir por causa de su desobediencia. Entonces, hermanos, es por esta razón que Dios le muestra aquella nueva Jerusalén, aquellas tierras de Canaán, para que él vea cómo iban a terminar, cómo iban a entrar el pueblo de Israel a esas tierras que fluían leche y miel, a esas tierras fructíferas, a esas tierras fértiles, productivas, pero al mismo tiempo cómo iban a terminar. Y también le enseñó a la ciudad,
a la Jerusalén espiritual, la que iba a ascender al cielo, triunfante y gloriosa. Aquellos que creyeron en Cristo Jesús, aquellos que creyeron en Cristo Jesús, cómo iban a ascender al cielo para vivir eternamente y para siempre. Ahí recién él reaccionó. Ahí recién se le quitó el temor. Ahí recién se despejó todas esos temores, porque él lo que le faltaba era creer en Jesús, porque tenía que tener fe en que Jesús iba a venir a rescatar a los que habían muerto antes de que él venga. Y por eso le hizo ver aquella nueva ciudad, aquella patria celestial, para que él no tenga temor y tenga fe y crea que Jesús va a venir a rescatarle, para que no se quede allí en la muerte eterna. Entonces, hermanos, cuando él contempló la Nueva Jerusalén victoriosa entrando a la ciudad santa, a la presencia de Dios, el ánimo se le volvió, hermanos. Entonces afirmó su fe y siguió, hermanos, él caminando y esperó los días de su muerte sin ningún temor, porque sabía que era victorioso, porque tenía fe en que Cristo iba a venir a rescatarle de la muerte eterna, porque mientras él iba a estar muerto antes que Cristo venga, bueno, iba a tener potestad el enemigo, pero una vez que Cristo venga, lo iba a rescatar. Así es que, hermano, cuando Moisés muere, inmediatamente se preparó un ejército de ángeles. Se preparó un ejército de ángeles y Cristo a la cabeza. Y vino, hermanos, a llevarle a Moisés, a rescatarle, a concertar con Satanás, porque Satanás pensó que había ganado con la muerte de Moisés, porque en realidad Moisés murió en pecado, en desobediencia, y Satanás estaba reclamando, porque él también fue transgresor. Él había desobedecido allá en el cielo y fue arrojado de la presencia de Dios. Fue quitado de ese resplandor de la gloria de Dios, porque él era un ángel que estaba cerca a Dios y todo el resplandor de la gloria de Dios estaba en este ángel. Pero al revelarse quedó en oscuridad y en tinieblas. Por eso se le llamó el amo y señor de las tinieblas. Entonces, hermanos, él reclamó el cuerpo de Moisés, pero más Jesús se lo llevó con sus ángeles. ¿Por qué? Porque él era el quien iba a venir a rescatar, a liberar a todos aquellos que habían muerto antes de que Cristo venga. Así es que, hermanos, nosotros tenemos el privilegio, porque Jesucristo ha venido hace 2000 años, ha pagado ya el precio de nuestros pecados. Solamente tenemos que obrar por fe y creer que Jesús ha pagado el precio de nuestros pecados. Y si nosotros, mientras estamos vivos todavía aquí en la tierra, tenemos que permanecer firmes, guardar su palabra y conservarnos puros para poder, hermanos, estar apto cuando Cristo venga a llevar a su iglesia, pues estemos aptos para irnos con él. Porque Jesucristo está en estos momentos en la presencia de Dios. Cuando él muere, asciende a la presencia de Dios. En otras palabras, se va al lugar santísimo del santuario celestial para interceder por nosotros. Así como entraba el sumo sacerdote una vez al año para la limpieza de los pecados que eran guardados en el templo, así Jesucristo ha entrado a la presencia de Dios para hacer la expiación de nuestros pecados, limpiar nuestros pecados. Por eso es que cuando él salga de la presencia de Dios, va a salir con los galardones, quiero decir, con los nombres de todos aquellos que alcanzaron la salvación. Por eso, aquí tenemos que prepararnos. Aquí tenemos que demostrar en esta tierra, mientras estamos con vida, es la oportunidad que Dios nos brinda para poder, hermanos, limpiar nuestro corazón y poder acercarnos a su presencia.
Así es que, hermanos, recuerda que hemos pasado una grande mortandad y Dios te perseveró la vida, así como a mí, a muchos. Entonces tenemos que limpiar cada día nuestro corazón. El diablo no va a estar contento y tranquilo, se va a oponer a tu vida diaria, pero tenemos que ser fuertes y valientes y entendidos y poder discernir las cosas que vienen del enemigo y las cosas que vienen de parte de Dios, las obras del Espíritu con las obras de la carne, para no mezclarnos y no llevar una vida a medias, sino irnos perfeccionando. Entonces alcanzaremos vida y vida eterna, hermanos, porque eso nos habla la palabra del Señor. Hermanos, en esta mañana este es el mensaje que les he compartido concerniente a Moisés. Moisés murió, descansó. El pueblo, hermanos, se sintió triste. Hicieron, hermanos, un duelo de 30 días porque su líder ya no estaba con ellos. Buscaron el cadáver para verlo dónde había sido enterrado. Nunca lo han encontrado hasta el día de hoy, porque Cristo se lo llevó, hermanos. Bendito sea el nombre del Señor. Y Moisés está en la presencia de Dios, igualmente junto con Elías. Dios bendiga, hermanos, esta palabra. Entonces queremos ser salvos, queremos heredar la vida eterna. Tratemos cada día de mejorar nuestra vieja manera de vivir. Muchas veces, hermanos, los viejos hábitos, las viejas costumbres se nos salen a través del carácter, pero hay que ir despojándonos, alejándonos de ellos, para que vayamos perfeccionando nuestra vida espiritual y Cristo more en nosotros a través del Espíritu Santo. Dios le bendiga, hermanos, y bendiciones para cada uno de ustedes por haber escuchado la hermosa palabra de Dios. Amén, amén y amén.